conseguir la pensión es una odisea, es una locura, es falta de voluntad total y un desamparo a la clase más vulnerable de nuestra sociedad. O sea, usted tiene que estar hecho un bagazo, retazo de su vida para que la seguridad social le pueda permitir hacerlo. Pero espérese, hay una cantidad burocrática de papeles que usted tiene que estar de aquí para allá, de allá para acá. Te muere antes de que te lo entreguen. Y si tú no tienes todos estos documentos, no te la van a entregar tampoco. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo quiero que ustedes sepan que a febrero de este año habían más de 4 millones de afiliados en la administradora de fondos de pensiones. Ese dinero que hacen las administradoras de fondos de pensiones lo colocan en la banca comercial. ¿A qué? A una tasa de interés. De manera que lo que ellos le pagan a usted, que usted lo ve en su estado como rentabilidad, viene dada de la administración y la gestión, pero ellas se quedan con unas altas comisiones de su dinero y del mío. ¿De esto se trata la vida? Olvídalo. Para eso trabajé. Dime. Coño. De la parte que ellos están agregando ahora, de un 1% voluntario. Precisamente, de un ahorro voluntario que tú haces. De tu ahorro voluntario que tú haces. Oye, ¿cuál es el acceso que tú tienes? De que si tú quieres comprar vivienda, de lo que tú ahorraste voluntariamente, no de tu AFP, que también es tuyo. Oye, pero Entonces, cojan una pistola y atraquen a uno, señores, y salgan de eso. Ellos proponen también que de manera obligada, tú que te levantas, oye bien, a pelar china, a vender yaniqueque, a pelar cabeza, a motoconchar, oye bien, a limpiar pupú en séptico y vaina para buscártela por la calle. Oye, todo eso que hace la gente para sobrevivir, que se aplique una ley, lo que ya está planteando por ley, que tú tengas que ir tú de manera obligada a depositar 1% de lo que tú te ganas. Presumiblemente al sueldo mínimo de lo que tú te ganas haciendo eso. O sea, presumiblemente al sueldo mínimo. Oye bien, oye lo que está planteando. O sea, que el Estado Dominicano, que tiene una obligación de garantizarle un empleo a cada ciudadano y no te lo garantiza, entonces tú por tu cuenta, que el Estado no te garantiza nada, te pone a limpiar séptico, a limpiar cañar, a hacer tu vaina por tu cuenta y tiene que darle los cuartos de lo que tú haces que él no te cumple para que la AFP te lo administren. Oye, pero juez, mira, pero yo de verdad que ustedes son unos abusos. No, pero ustedes son unos criminales, de verdad. Dice la señora aquí. Sí, oye, pero los tipos son unos graciosos, de verdad. Son así. Pero tú sabes lo que yo levantándome de que yo a limpiar de que trampa de grasa y a limpiar cético. ¿Tú sabes lo que es eso, la? Claro que sí. Eso es pupú, literalmente, estamos hablando. Claro. Que me la tengo que buscar por mi cuenta para sobrevivir. Y este tipo que está allí en aire acondicionado, que no me aporta nada, quiere que yo que le tengo dé... mi pulmón enfermo yo con eso, porque el Estado no me da nada. Entonces, encima de lo que yo me gano limpiando pupú, quiere quitarme mi cuarto. Pero es así. Porque no es justo que después de usted servirle 20 años al Estado, porque ha trabajado en todos los gobiernos de hace 20 años para acá, como conserje, ganando 10,000 miserables pesos, y que en los últimos años de su vida enferma, la cancelen, cuando ya lo que está para pensión, en vez de pensionarla porque está enferma, lo que hacen es cancelarla. Un soberano abuso. Una señora que está de pensión, porque tiene 20 años trabajando en el Estado y tiene 71 años y está enferma, con un salario de 10,000 pesos. ¿Y sabes lo que hacen? La cancelan. O sea, y no se lo dicen, sino que cuando ella va a cobrar ahora, el 25, se entera cuando va al banco que la cancelaron porque no cobró. Un abuso. Que como esta señora, hay muchas personas que están siendo canceladas de manera injusta luego de servirle muchos años al Estado. Óyeme, un sueldo miserable de 10,000 pesos que no da para nada, que ya al final de sus días, con eso es lo que ella le queda para comprar medicina, y ni siquiera todas las medicinas, porque está enferma, 71 años, y lo que hacen es cancelarla. Es una estructura rentista de capitalismo atrasado que se está aprovechando de la miseria del pueblo dominicano, y que cuando no se pueda aprovechar más, se lo va a echar encima al Estado. ¿Y qué va a recibir el Estado? Una crisis social, porque ni garantiza pensiones dignas, ni garantiza una salud digna para el pueblo dominicano. No hay que ser un genio de la NASA. ¿Lo escuchaste? Tienes que escuchar a este hombre, puedes aprender. La Superintendencia de Pensiones no ha emitido una sola declaración sobre el robo de las AFP a la gente. El gobierno no ha emitido una sola declaración. La gente se está llenando de ansiedad. La gente se está llenando de irritación. La gente se está llenando de impugnación
a la élite económica y a la indiferencia de la corrupción política por la situación de saqueo y robo institucionalizada en el sistema de seguridad social de República Dominicana. Están llevando a la gente a un nivel de desesperación que lo puede llevar a la violencia. Que lo sepa el gobierno, que cuando la institucionalidad falla, cuando la gente no tiene espacio de apelación frente al abuso y el robo y el atropello, termina en violencia. Mierda, coño. Dios manda, mata todas las lacras. Carajo. Es un maldito abuso que hay en este maldito país, en esta jungla, en esta vaina, coño, llamando República Dominicana, que tiene un grupo de ladrones. Coño, nos tienen jodidos. Entonces, un miembro de la policía, un miembro del ejército, que se ha pasado la vida entera trabajando honradamente, pasando hambre en estas instituciones, cuando se va para su casa se va con una miseria. Bien, porque tengo un papá y una mamá que dieron la vida por el Estado Dominicano. Mi papá está enfermo y no tiene quien lo cuide. Tengo yo que pagarle cosas privadas porque no hay un Estado que primero le retribuya lo que él le entregó al país, alfabetizando niños. Y está enfermo hoy con una pensión de 13,000 pesos. Ay, Dios mío. Y si yo no pudiera y ni mi familia pudiera sustentarle eso, ¿qué sería de mi papá? Una persona con 75, 80 años, una pensión de 15,000 pesos para cómo está el costo de la vida. Y no solo el costo de la vida, esos medicamentos carísimos que están. Imagínense usted una pensión de 15,000 pesos. ¿Cómo puede una persona sobrevivir a eso? Eso es prácticamente vete a morir para tu casa. ¿Y qué puede esperar una gente con 72 años? No, pero estos empresarios, estos buitres, estas sanguijuelas que nos han tocado, que ha metido a este pueblo en esta vuelta de las AFP, de estos fondos de pensiones, que solo es beneficio para un grupo de ladrones. Es un cartel de delincuentes. Los dueños de los bancos en este país son un cartel de delincuentes. 72 años. Y yo quiero que ustedes sepan que como ella hay cientos y cientos en este país esperando solo la muerte. Dinerito que acumularon en una vida entera de trabajo, de sacrificio. Y esos malditos, no se lo quieren entregar. Automáticamente ese dinero tiene que estar hábil. Porque ¿cuál es el sentido entonces de que tú me estés diciendo, tú tienes un dinero cuando cumplas 65 años, pero yo de ahora que me estoy muriendo? O sea, y yo tengo 500,000, yo tengo 1,000,000 de pesos en el banco. Ese dinero automáticamente el banco tiene que entregárselo a esa persona para que se cure ese cáncer. Porque entonces se va a morir, no va a disfrutar de su pensión. Eso no puede pasar en este país. Y mucho menos sabiendo que es un robo. Que lo he dicho, que la clase política de este país y la plutocracia de este país se pusieron de acuerdo para saquear a los humildes trabajadores de este país. Pero como ustedes lo ven a ellos como pelafustanes, como ustedes lo ven a ellos que no están al nivel de ustedes creen que puede pasar lo que sea. No, eso no puede ser. Para lo que son estos elefantes en esta selva, que son las AFP y el sistema de pensiones. Sí, aquí nadie, fíjate, los medios, sí, la AFP, hay que analizarlo, hay que abordarlo. Nadie se atreve a meterse con esos animales. Porque si ni siquiera un retiro digno te asegura, no tiene un hospital digno, no tiene medicina, no tiene seguridad, coño, ni la pensión tampoco. ¿Y cuántos dominicanos hay en esa situación? Yo he visto mujeres de 90 años, ahí en la DIDA, la mandan a buscar de Barahona y que poner una jodida huella digital. Maldito abuso, mandar a una persona allá, darle su pensión, la mandan a traer para acá, al riesgo que se muera mejor. Y después que firma,
Si se muere en el camino, al hijo tiene que hacer 10,000 vainas nuevas para poder darle determinación de heredero, burocracia. Y nunca dan el dinero. Mierda para ustedes. A maldito abuso. Gente que tiene envejecientes, que están contando con eso, que esa es otra. Si tú eres agraciado de Dios, porque aquí llega la pensión, si tú llegas vivo, pero hay que llegar vivo primero y no te enfermo. Si llegaste a los 65 y Dios te premia con una pensión, a ver qué te sale y cuándo te sale y cómo te la van a dar. Una miseria. O sea que aquí hay una incertidumbre. Y tú quitarle ese dinero a la gente, con una sociedad doble moral hipócrita como esta. Vamos, la clase tiene que portarse bien, hay que seguir las normas, tenemos que ser respetuosos de la ley. Bien por ti, seamos buenos ciudadanos. Mierda, y comiéndome un cable. Y este pendejo, viéndose un barelo. Así es. Un Opus One de $1,000, pendejo. Con mi cuarto. Y viviendo la buena vida. Come on, man. Esfuñir siempre a la gente sí o sí. Lo que nunca falla. ¿Nunca? Lo que nunca falla es el dinero a borbotones en los grandes penthouse de los dueños de las AFP, en los yates de lujo, en los aviones privados y en sus cuentas multimillonarias. En ese puntico tan especial, ahí no falla que ruede el beneficio económico. Porque hoy se habla, por ejemplo, Julio, rápidamente del tema, por ejemplo, del contribuyente, el tema del pago de los impuestos, y nosotros los mismos ninguneados, como dice Eduardo Galeano, igual siempre tenemos que pagar, porque cuando tenemos acceso a bienes, nos cobran el ITEVI, que se queda en las garras de unos intermediarios entre nosotros y las empresas que tienen que captar esos recursos. No tenemos para dónde correr, ¿y quién nos va a salvar? En beneficio del que ahorra para su pensión. Pues mira, no es justo. Aritipo, seguiremos ahorrando y nos seguirán tomando de P ahí mismo. Solo sirven para que los banqueros se hagan más ricos, pero el dueño, el trabajador y la trabajadora, lo que está es devaluando los ahorros. ¿Qué quiere decir eso? Que con esa tasa de interés histórica, la pensión no alcanzará el 20% del salario que tenga ese trabajador al 2030. Al 2033, que es cuando se cumplen los primeros 30 años.